Soy Carmen y hasta hace poco creía estar viviendo el momento más feliz de mi vida. Los preparativos para mi boda con Javier avanzaban a toda marcha, y aquel verano soleado hacía que Barcelona brillara con una magia especial. Cada tarea del día, desde elegir las flores hasta probar el vestido o degustar la tarta, parecía ser un pequeño regalo. Todo era perfecto, o al menos eso creía, hasta ese inolvidable domingo. Habíamos sido invitados a comer en casa de mis futuros suegros, Dolores y Fernando. Era una invitación como tantas otras, nada fuera de lo común, pero me hacía ilusión compartir con ellos las novedades de la boda. Cuando llegamos a su casa en el barrio de Gracia, intercambié una mirada cómplice con Javier. Ya en el aire flotaba el aroma delicioso de la famosa paella de Dolores. «¡Qué bien huele!», comenté con una sonrisa, mientras Javier asentía y tocaba el timbre. Dolores apareció enseguida, radiante en su vestido veraniego lleno de flores. «Bienvenidos, queridos». Nos recibió con un cálido abrazo. Entramos en la fresca casa, un refugio del calor sofocante de la ciudad. En el salón nos esperaba Fernando, animado, con un vaso de sangría en la mano. «¡Salud!», exclamó con entusiasmo. La comida transcurrió en un ambiente relajado, entre risas y conversaciones ligeras. Todo parecía tan tranquilo, tan perfecto, pero no imaginaba cómo aquel día cambiaría mi vida para siempre. Hablamos de todo y de nada, mencionando de vez en cuando algún detalle de la boda. No tenía ni idea de lo que iba a ocurrir a continuación. Mientras comíamos el postre, una crema catalana de la que Dolores tenía el secreto, mi suegra dejó la cuchara y me miró fijamente. «Carmen, querida, hay algo de lo que tenemos que hablar». Su tono serio me hizo levantar la vista del plato. Me di cuenta de que Javier y Fernando intercambiaban miradas cómplices. «Sí», Dolores, respondí con un deje de preocupación en la voz. «Se trata de la lista de invitados para la boda», comenzó. «Creemos que necesita algunos cambios». Se me encogió el corazón. La lista de invitados había sido un tema de difícil discusión durante las últimas semanas. Por fin habíamos encontrado un equilibrio entre nuestras respectivas familias y amigos. «¿Qué cambia?», pregunté con cautela. Dolores respiró hondo antes de soltar su bomba. «Creemos que lo mejor sería eliminar a tus padres, Antonio y María, de la lista de invitados». Me quedé mudo, incapaz de pronunciar una sola palabra. «Había oído bien y nos gustaría sustituirlos por algunos de nuestros amigos», añadió como si fuera lo más natural del mundo. Me volví hacia Javier, buscando su apoyo, pero para mi sorpresa, asintió. «¿Javier?», murmuré incrédulo. «Creo que es una buena idea», cariño, dijo en voz baja. «Mis padres tienen muchos amigos importantes que podrían ser útiles para nuestro futuro». No podía creer lo que oía. ¿Cómo podían sugerir algo así? ¿Cómo podía Javier estar de acuerdo? «Pero son mis padres». Tartamudeé, sintiendo que la ira brotaba de mi interior. «Lo entendemos», Carmen, intervino Fernando. «Pero tienes que pensar en el futuro de tu nueva familia. Estas conexiones podrían ser cruciales para la carrera de Javier». Miré a mi vez a las tres caras que me observaban, esperando mi reacción. ¿Cómo había llegado a esto? Hace solo unos minutos estábamos riendo y hablando alegremente de nuestra futura felicidad. «¿Qué te parece, querida?», preguntó Dolores con una sonrisa alentadora en los labios. Mi mente iba a 1000 por hora, quería gritar, protestar, decirles lo absurda e hiriente que era esa idea, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Sentí la mirada de Javier y por primera vez no reconocí al hombre que amaba. Finalmente, en un susurro apenas audible, respondí de acuerdo. Aquella simple palabra parecía haberme sacado todo el aire de los pulmones. Dolores aplaudió encantada. «Perfecto. Sabía que lo entenderías, Carmen. Realmente eres una chica de oro». Javier me cogió la mano y me la apretó suavemente como para darme las gracias, pero lo único que sentí fue frío. El resto de la tarde transcurrió en una nebulosa.
Sonreí y asentí mecánicamente mientras Dolores enumeraba los nombres de sus amigos importantes que ocuparían el lugar de mis padres. Cada nombre era como una puñalada en mi corazón. De camino a casa, en el coche, se hizo un pesado silencio entre Javier y yo. Intentó romperlo. Has estado maravillosa, mi amor. Sé que no ha sido fácil, pero ya verás. Es por nuestro bien. Giré la cabeza hacia la ventana, viendo pasar las calles de Barcelona sin verlas realmente. En mi mente se desataba una tormenta. ¿Cómo iba a decírselo a mis padres? ¿Cómo iba a mirarme al espejo después de haber aceptado algo así? Cuando volvimos a nuestro piso, me encerré en el cuarto de baño fingiendo que quería darme un baño. En realidad necesitaba estar sola, dar rienda suelta a mis emociones. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la tarde por fin fluyeron. Sentada en el borde de la bañera, recordé todos los momentos que había compartido con mis padres. Las navidades en familia, los ánimos durante los exámenes, su orgullo cuando me gradué. Y ahora tenía que decirles que no estarían en el día más importante de mi vida. La ira empezó a sustituir a la tristeza. ¿Cómo podía Javier haber aceptado esto? ¿Cómo podía haber dicho vale, yo no era así? ¿Esta no era la boda que había soñado? Saqué mi teléfono y marqué el número de mi mejor amiga Sofía. Carmen, ¿estás bien?, preguntó, preocupada por mi llamada tardía. Sofía, necesito tu ayuda, dije con voz temblorosa. Creo que acabo de cometer un gran error. Durante la siguiente hora le conté toda la propuesta de Dolores, el acuerdo de Javier, mi estúpida respuesta y Dios mío, Carmen, que esto es una locura. No puedes aceptarlo. Lo sé, murmuré. ¿Pero qué puedo hacer? Ahora. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego Sofía continuó: tienes que hablar con ellos. Primero con Javier. Si te quiere de verdad, entenderá que esto es inaceptable. Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a Javier me aterrorizaba. ¿Y si descubría que el hombre al que amaba había cambiado por completo? ¿Y si no funciona?, pregunté con voz temblorosa. Así que, querida, vas a tener que tomar una decisión difícil. Pero recuerda, te mereces algo mejor que esto. Tus padres merecen algo mejor que esto. Después de colgar, me quedé largo rato sentada en el suelo del cuarto de baño, pensando qué hacer. Una cosa era: no podía dejar las cosas como estaban. Finalmente me levanté, respiré hondo y abrí la puerta. Javier estaba sentado en el salón, distraído, viendo la televisión. Javier, dije con una voz que quería que fuera firme, tenemos que hablar. Me miró sorprendido por mi tono. ¿Qué pasa, cariño? Me senté frente a él con el corazón palpitante. No puedo excluir a mis padres de nuestra boda. Es imposible. Se le cerró la cara. Carmen, ya hemos hablado de esto. Es para nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, repetí incrédulo. ¿Qué clase de futuro estamos construyendo si empezamos por excluir a mi familia? Pasábamos horas hablando, discutiendo, a veces incluso gritando. Pero cuanto más hablábamos, más me daba cuenta de que Javier había cambiado. O quizá por fin le estaba viendo tal y como era. Aquella noche, tumbada en la cama, con Javier durmiendo plácidamente a mi lado, tomé una decisión. No podía seguir así. Me merecía algo mejor. Mis padres se merecían algo mejor. A la mañana siguiente, cuando salía el sol sobre Barcelona, ya estaba despierto, con la mente acelerada. Una idea loca empezaba a formarse en mi mente, una idea que lo cambiaría todo. Los días que siguieron a aquella terrible discusión fueron una auténtica tortura. Me levantaba cada mañana con un peso en el pecho, sabiendo que tenía que fingir. Javier parecía haberse olvidado de nuestra discusión y seguía a lo suyo como si nada. En cuanto a Dolores, me llamaba casi todos los días para contarme los preparativos, mencionando con entusiasmo a los amigos que iban a asistir a la boda. Cada vez que oía su voz, se me hacía un nudo en el estómago,
pero secretamente, mi mente hervía. No podía aceptar esta situación. No podía casarme sin mis padres. Cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que este matrimonio, tal como estaba tomando forma, no era el que yo había soñado. No era el comienzo de una nueva vida, sino el fin de todo aquello en lo que creía. Una mañana, cuando Javier se había ido a trabajar, me armé de valor y llamé a mis padres. Mi madre descolgó y su cálida voz me reconfortó al instante. Carmen, mi hija. Qué alegría saber de ti. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo pude siquiera pensar en excluirlos de mi matrimonio? Mamá, dije con la voz temblorosa, tengo que hablar contigo y con papá. Es importante. Se hizo un silencio al otro lado de la línea y mi madre reanudó la conversación con un tono serio. Por supuesto, cariño. ¿Qué te pasa? Estamos preocupados por ti. Prefiero hablarlo contigo en persona. ¿Puedes venir a Barcelona este fin de semana? 2 días después estaba sentada en una pequeña y discreta cafetería del Born, esperando nerviosa la llegada de mis padres. Había aprovechado una salida de compras con Sofía para escapar de la vigilancia de Javier. Cuando vi a mis padres entrar por la puerta del café, se me encogió el corazón. Parecían preocupados sus rostros marcados por la aprensión. Me levanté para abrazarlos, estrechándolos contra mí. Carmen, dijo mi padre mirándome a los ojos, dinos qué te pasa. Nos sentamos y respiré hondo. Entonces empezaron a fluir las palabras. Les conté toda la petición de Dolores, el acuerdo de Javier, mi respuesta inicial. A medida que hablaba, veía cómo sus caras pasaban de la sorpresa al enfado y a la tristeza. ¡Ay, mi niña! Susurró mi madre con lágrimas en los ojos. ¿Cómo han podido pedirte algo así? Mi padre, por su parte, apretó los puños sobre la mesa, que esto es inaceptable. Voy a hablar con Javier y con sus padres. No, papá, dije poniendo mi mano sobre la suya. Tengo un plan, pero necesito que confíes en mí. Me miraron intrigados. Entonces les expliqué lo que tenía en mente. Mientras les explicaba mi idea, vi cómo cambiaban sus expresiones. El enfado dio paso a la sorpresa y luego a un brillo de orgullo en sus ojos. ¿Estás segura de que quieres hacerlo, Carmen? Preguntó mi madre preocupada. Asentí con la cabeza. Es la única manera. No puedo casarme en estas condiciones. No puedo empezar mi vida de casada con una mentira como esta. Mi padre me cogió de la mano. Estamos contigo, decidas lo que decidas. ¿Pero estás seguro de que no te arrepentirás? Miré a mis padres, las dos personas que siempre me habían apoyado, que me habían enseñado la importancia de la honestidad y el respeto. De lo único que me arrepentiría es de no haber sido fiel a mí misma y a mis valores. Después de nuestra reunión, me sentí a la vez aliviada y aterrorizada. El plan estaba en marcha, pero lo más difícil estaba por llegar. Al día siguiente fui a la Sagrada Familia. No había concertado cita con la esperanza de que el padre Enrique estuviera disponible. Por suerte, lo encontré en su despacho. Carmen, exclamó al verme. ¡Qué sorpresa! Se acerca el gran día, ¿verdad? Me senté frente a él con el corazón palpitante. Padre Enrique, necesito su ayuda. Debió de percibir la gravedad en mi voz, porque su expresión se tornó inmediatamente seria. ¿Qué pasa, hija mía? Durante la siguiente hora le conté toda la petición de Dolores, mi decisión, mi plan. El padre Enrique me escuchó atentamente, sin interrumpirme. Cuando terminé, permaneció largo rato en silencio, como sopesando cada una de mis palabras. Carmen, dijo, lo que me pides es poco ortodoxo. Bajé los ojos, sintiendo que se me escapaba la esperanza, pero él continuó: sin embargo, el matrimonio es un sacramento de amor y verdad. Lo que usted propone, aunque radical, está en consonancia con estos principios. Levanté la cabeza sin atreverme a creerlo. Entonces, ¿me ayudarás? Asintió lentamente.
Sí, Carmen, te ayudaré. ¿Pero estás segura de que quieres seguir adelante? Las consecuencias serán importantes. Soy consciente de ello, padre, pero no puedo empezar mi vida de casada con una mentira. Pasamos la hora siguiente elaborando los detalles de mi plan. Cuando salí de la iglesia, me sentí a la vez aterrorizada y aliviada. Aún quedaba lo más difícil, pero al menos tenía aliados. Las semanas siguientes fueron un auténtico ejercicio de equilibrismo. Tuve que seguir el juego, sonreír ante los comentarios de Dolores sobre los invitados, estar de acuerdo con las decisiones de Javier sobre la ceremonia. Cada día era una prueba, cada conversación un reto para no derrumbarme y revelarlo todo. Sofía fue inestimable durante este periodo. Aparte de mis padres y de mi padre Enrique, ella era la única que conocía mi plan. Me escuchaba cuando necesitaba hablar y me consolaba cuando tenía dudas. Eres la mujer más valiente que conozco, me dijo una tarde mientras estábamos sentadas en mi balcón, viendo la puesta de sol sobre Barcelona. No sé si yo hubiera tenido fuerzas para hacer lo que tú estás haciendo. Sonrío con tristeza. Tengo miedo, Sofía. ¿Y si me equivoco? ¿Y si cometo el mayor error de mi vida? Tomó mi mano entre las suyas. Carmen, escúchame. El error sería casarte con un hombre que no te respeta, que no respeta a tu familia. Te mereces algo mejor que eso. Esas palabras resonaron en mí, recordándome por qué había tomado esta decisión en primer lugar. A medida que se acercaba el día D, mi ansiedad se disparaba. Dormía mal y comía poco. Javier se dio cuenta de mi estado, atribuyéndolo al estrés de los preparativos. Intentaba ser atento, lo que no hacía sino aumentar mi sentimiento de culpa. A veces le miraba dormir y me preguntaba cómo habíamos llegado hasta allí. ¿Cómo era posible que el hombre al que amaba hubiera cambiado tanto como para pedirme que excluyera a mis padres de nuestra boda? La víspera del gran día, justo cuando ultimaba los detalles con Sofía, sonó mi teléfono. Era mi madre. Carmen, cariño, dijo su voz, traicionando su emoción. Tu padre y yo solo queríamos decirte lo orgullosos que estamos de ti. Pase lo que pase mañana, siempre estaremos a tu lado. Estas palabras me dieron la fuerza que necesitaba. Colgué el teléfono decidida. Mañana sería el día más importante de mi vida, pero no por las razones que todos imaginaban. Aquella noche, tumbada en la cama, con Javier durmiendo plácidamente a mi lado, pensé en lo lejos que habíamos llegado, en la joven ingenua que había sido apenas unas semanas antes, que pensaba que el amor podía superarlo todo. A la mujer en la que me había convertido, dispuesta a luchar por sus valores, por su familia. Mañana todo cambiaría. Mañana tomaría el control de mi vida. El sueño me eludía. Mi mente daba vueltas y vueltas a cada detalle del plan. ¿Lo había planeado todo? ¿No había olvidado nada? Y, sobre todo, ¿tendría el valor de llevarlo a cabo? Cuando el alba apareció en el horizonte, coloreando de rosa el cielo de Barcelona. Me levanté despacio, con cuidado de no despertar a Javier. Me acerqué a la ventana y contemplé el despertar de la ciudad. En unas horas estaría caminando hacia el altar de la Sagrada Familia. Pero no sería para decir sí, sería para decir no. No a un matrimonio sin amor verdadero, no a una vida de compromisos y mentiras. Respiré hondo y sentí que me invadía una extraña serenidad y pasara lo que pasara hoy, sabía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en semanas, me sentía en paz conmigo misma. A medida que se acercaba el gran día, la atmósfera a mi alrededor se volvía cada vez más sofocante. Cada minuto que pasaba parecía hacer el aire más pesado, casi irrespirable. Me sentía como una actriz interpretando el papel más difícil de su carrera, obligada a llevar una máscara todo el tiempo. Dolores, mi futura suegra, estaba en su elemento. Literalmente resplandecía, haciéndose cargo de todos los aspectos de los preparativos con una energía que en otras circunstancias habría sido admirable.
Cada día traía nuevas decisiones, cambios de última hora y, por supuesto, comentarios sobre los prestigiosos invitados que asistirían a la ceremonia. Carmen, querida, me dijo un día mientras elegíamos los arreglos florales, no te imaginas lo emocionada que estoy. El juez Ramírez ha confirmado su presencia. Es un viejo amigo de Fernando, ya lo sabes. Y también estará el doctor Martínez, ese cirujano de renombre. Ah, y no nos olvidemos de María Elena, la mujer del alcalde. Asentí con la cabeza y esbocé una sonrisa. Es maravilloso, Dolores, respondí, esperando que mi voz no delatara mi falta de entusiasmo. Y continuó imperturbable. También he conseguido convencer al chef Rodrigo para que se ocupe del menú. Tiene un restaurante con una estrella Michelin, normalmente no hace bodas, pero para nosotros hizo una excepción. Cada una de sus palabras fue como una puñalada. Esas personas, esos distinguidos invitados, ocupaban el lugar de mi familia y de mis amigos de la infancia. Pensé en mis padres, que tendrían que quedarse en casa el día de la boda de su única hija. Se me encogió el corazón. En cuanto a Javier, parecía cada vez más distante. Se pasaba el día en la oficina, volvía a casa tarde por la noche con el pretexto de un gran expediente que tenía que terminar antes de la boda. Cuando estaba en casa, a menudo se distraía, perdido en sus pensamientos. Nuestras conversaciones se limitaban a los detalles prácticos de la boda o a banalidades sobre el día. Una noche, mientras cenábamos en silencio, intenté entablar una conversación más profunda. Javier, empecé, ¿estás realmente contento con este matrimonio? Levantó la vista de su plato, sorprendido por mi pregunta. Por supuesto, cariño. ¿Por qué lo preguntas? Jugué con mi comida, buscando mis palabras. Es que todo parece tan lejos de lo que soñamos al principio. Todos estos invitados que apenas conocemos, la ausencia de mis padres. Dejó el tenedor y su rostro se contrajo ligeramente. Carmen, ya hemos hablado de esto. Es para nuestro futuro. Estas conexiones son importantes. ¿Más importante que la familia? Insistí. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. No es tan sencillo. Sabes que mis padres han invertido mucho en este matrimonio y esta gente puede ayudarnos mucho con nuestras carreras. Sentí que la ira afloraba en mi interior, pero la reprimí. No era el momento de estallar. No, ahora lo entiendo, dije simplemente, volviendo a mi máscara de futura novia dócil. El resto de la cena transcurrió en un pesado silencio. A medida que pasaban los días, podía sentir la mirada preocupada de Sofía sobre mí. Mi mejor amiga era la única que conocía mi verdadero estado de ánimo, la única en la que podía confiar sin restricciones. Una tarde, cuando se suponía que estábamos haciendo las últimas pruebas de nuestros vestidos, Sofía me llevó a un pequeño y discreto café. Carmen dijo, tomando mis manos entre las suyas. Estoy preocupada por ti. Pareces apagada. Intenté sonreír, pero sabía que era inútil. Sofía me conocía demasiado bien. Estoy bien, Sofía. Es solo el estrés de los preparativos. Ella negó con la cabeza. No, es más que eso. Te conozco desde que éramos niños. Nunca había visto esa mirada en tus ojos. Es como si te estuvieras extinguiendo por dentro. Sus palabras rompieron el dique que había construido alrededor de mis emociones. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas, primero en silencio y luego en sollozos incontrolables. Sofía me abrazó y me meció suavemente. Oh, Carmen murmuró. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante con este plan? Aún estás a tiempo de cancelarlo. Sacudí la cabeza, secándome las lágrimas. No, tengo que hacerlo. No solo por mí, sino por mis padres, por todo en lo que creo. No puedo empezar mi vida de casada con una mentira como esta. Sofía me miró largamente y luego asintió. Eres la mujer más valiente que conozco, Carmen. Pase lo que pase, estaré a tu lado.
Estos momentos con Sofía eran como bocanadas de oxígeno en la sofocante atmósfera que me rodeaba. Pero eran escasos y preciosos, porque tenía que tener cuidado de no levantar sospechas. La tensión alcanzó su punto álgido una semana antes de la boda. Dolores había organizado una cena de grupo reducido para celebrar los últimos días antes de la ceremonia. Por supuesto, su definición de grupo reducido incluía a unas 30 personas, todas ellas miembros de su prestigioso círculo social. La velada tenía lugar en un elegante restaurante del centro de la ciudad. Yo estaba sentado entre Javier, un influyente hombre de negocios cuyo nombre no recordaba. La conversación giraba en torno a los últimos cotilleos de la alta sociedad barcelonesa, negocios en curso, proyectos inmobiliarios. Me sentí completamente desconectada, como si estuviera presenciando la escena desde fuera de mi propio cuerpo. De pronto, la voz de Dolores se elevó por encima del barullo. Y por supuesto que todos estamos encantados de que Carmen haya comprendido lo importante que es esta unión para nuestra familia. ¿Verdad, querida? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí que se me aceleraba el corazón y se me hacía un nudo en la garganta. Por un momento sentí la tentación de revelarlo todo, de gritar la verdad a todas aquellas personas. Pero me recompuse y me obligué a sonreír. Por supuesto, Dolores, estoy encantado de formar parte de esta familia. Las palabras me ardían en la garganta al pronunciarlas. Javier me apretó la mano por debajo de la mesa, probablemente pensando que así me consolaría, pero el gesto solo hizo que me sintiera peor. El resto de la velada transcurrió en una nebulosa. Sonreí, asentí, respondí amablemente a las preguntas, pero por dentro gritaba. Esa noche, de vuelta en casa, no pude dormir. Tumbada en la cama, escuchando la respiración constante de Javier, me pregunté por enésima vez si había tomado la decisión correcta. ¿No lo estaba estropeando todo, arruinando mi vida y la de Javier? Pero siempre que tenía dudas, pensaba en mis padres, en su amor incondicional, en sus sacrificios por mí. Pensaba en mis propios valores, en la importancia que concedía a la honradez y la integridad. Y supe que no había vuelta atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos finales, pruebas de última hora, listas de invitados, ensayos en la iglesia. Cada detalle era escrutado, cada momento planeado. Y en todo momento sentí el peso de mi secreto sobre mis hombros. Sofía siguió siendo mi roca, mi ancla en esta tormenta. Estaba ahí cada vez que sentía que me iba a derrumbar, recordándome por qué estaba haciendo todo esto. Eres más fuerte de lo que crees, Carmen, me dijo la víspera del gran día, mientras tomábamos un café en mi terraza. Mañana vas a retomar las riendas de tu vida. Pase lo que pase, puedes estar orgullosa de ti misma. Contemplé la puesta de sol sobre Barcelona, sus rayos dorados iluminando la Sagrada Familia a lo lejos. Mañana a estas horas, todo habría terminado. Para bien o para mal, mi vida no volvería a ser la misma. Aquella noche, mientras Javier dormía plácidamente a mi lado, me quedé despierta pensando en nuestra historia. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cuándo exactamente habíamos empezado a distanciarnos? Hubo un momento preciso en el que yo podría haber cambiado el curso de los acontecimientos. Me levanté sin hacer ruido y salí al balcón. La ciudad estaba tranquila, solo algunos ruidos lejanos del tráfico perturbaban el silencio de la noche. Pensé en mis padres, que debían de estar tan despiertos como yo, ansiosos por el día siguiente. Pensé en Dolores y Fernando, probablemente entusiasmados con la idea de que su hijo tuviera una buena boda. Pensé en todos aquellos invitados que estaban a punto de presenciar un espectáculo cuya verdadera naturaleza desconocían. Y pensé para mis adentros, en la joven llena de esperanza y amor que era hace solo unos meses, de la mujer en la que me había convertido, dispuesta a arriesgarlo todo para seguir siendo fiel a sí misma. Cuando empezó a amanecer en el horizonte, respiré hondo. En unas horas estaría caminando por el pasillo de la Sagrada Familia, pero no sería para decir sí a una vida de compromisos y mentiras.
Sería para decir no a todo lo que no estuviera en consonancia con mis valores y convicciones. Pasara lo que pasara, hoy tenía una cosa: por fin sería libre. Amanecía en Barcelona, bañando la ciudad con una luz dorada. Era el día que tanto había temido y esperado. Me asomé a la ventana de mi habitación de hotel para contemplar el despertar de la ciudad y sentí que el corazón me latía con fuerza en el pecho. La noche anterior, siguiendo la tradición, había dormido separada de Javier y esta soledad me había permitido ordenar mis pensamientos y fortalecer mi determinación. Ahora, cuando el sol se alzaba en el cielo, sabía que no había vuelta atrás. Un discreto golpe en la puerta me sacó de mis reflexiones. Era Sofía, ya vestida de dama de honor, con una sonrisa alentadora en los labios. ¿Lista para el gran día?, preguntó suavemente al entrar en la habitación. Respiré hondo. Tan listo como puedo estar. Se acercó y me cogió en brazos. Eres la mujer más valiente que conozco. Carmen, pase lo que pase hoy, estoy orgullosa de ti. Estas palabras me reconfortaron, dándome la fuerza que necesitaba para afrontar lo que estaba por venir. Las horas siguientes transcurrieron en un torbellino de preparativos. Llegaron la peluquera y la maquilladora, que transformaron mi rostro tenso en el de una novia radiante. Cada pincelada, cada horquilla, parecían acercarme un poco más a lo inevitable. Dolores entró en la habitación justo cuando me estaba poniendo el vestido de novia. Estaba radiante. Los ojos le brillaban de emoción. «Oh, Carmen», exclamó al verme. «Estás guapísima». Javier se va a quedar alucinado. Forcé una sonrisa, sintiendo un nudo en el estómago. Gracias. Dolores se afanó a mi alrededor, ajustando un pliegue aquí, alisando un lazo allá. Estoy deseando que formes parte de nuestra familia, me dijo cogiéndome las manos. Ya verás, será el día más feliz de tu vida. Si ella supiera. El trayecto hasta la Sagrada Familia estuvo marcado por un tenso silencio. Miré por la ventanilla de la limusina y vi pasar las calles de Barcelona. Cada metro que pasaba nos acercaba más a la iglesia y sentía que el corazón se me aceleraba. Cuando por fin llegamos, me sentí casi abrumado por la visión de la magnífica catedral que tenía ante mí. La Sagrada Familia, con sus altísimas torres y fachadas ornamentadas, parecía burlarse de mí, recordándome la importancia de lo que estaba a punto de suceder en su interior. Una multitud de fotógrafos y curiosos se había congregado frente a la entrada. Sofía y las demás damas de honor me rodearon para protegerme. Todo va a salir bien, murmuró Sofía, apretándome brevemente la mano. Asentí imperceptiblemente, respirando hondo antes de empezar a subir los escalones de la iglesia. Dentro me llegó el bullicio de los invitados acomodándose. Podía oír la emoción en sus voces, la anticipación de lo que pensaban que sería una boda de cuento de hadas. Si tan solo supieran. El padre Enrique vino a saludarme discretamente antes de que ocupara mi sitio para la entrada. Sus ojos se cruzaron con los míos y vi comprensión en su mirada. Sabía lo que iba a pasar y sentí una oleada de gratitud por su apoyo silencioso. Que Dios te dé fuerzas, hija mía, murmuró antes de volver al altar. Las primeras notas de la marcha nupcial resonaron en la catedral. Era la señal. Había llegado el momento. Las puertas se abrieron y de repente, todas las miradas se centraron en mí. Empecé a caminar sola por el pasillo central. Cada paso parecía durar una eternidad. Sentía los ojos de cientos de personas sobre mí, oía los murmullos de admiración, veía las sonrisas en los rostros de los invitados, pero lo único que podía ver era a Javier de pie ante el altar, esperándome con una sonrisa radiante. Por un momento, al verle así, tuve la tentación de abandonar mi plan. Quizás podríamos ser felices después de todo. Pero entonces mis ojos recorrieron la multitud y me di cuenta de que apenas reconocía a nadie. Todas esas caras extrañas, esos amigos importantes de Dolores y Fernando habían ocupado el lugar de mi familia y mis amigos. Y la clamorosa ausencia de mis padres me golpeó con fuerza, reavivando mi determinación.
Por fin llegué al altar. Javier me cogió la mano con una sonrisa más amplia que nunca. «Eres preciosa», murmuró. El padre Enrique comenzó la ceremonia. Sus palabras parecían venir de muy lejos, como si yo estuviera bajo el agua. Mi corazón latía tan deprisa que estaba segura de que todos podían oírle. «Estamos reunidos hoy aquí para unir a este hombre y a esta mujer en sagrado matrimonio». Miré a Javier, intentando grabar su rostro en mi memoria. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de mí seguía queriéndole. Pero ahora sabía que ese amor no era suficiente, no cuando era a costa de mis principios, de mi familia. El padre Enrique continuó la ceremonia, pero yo ya no oía sus palabras. En mi cabeza. Ensayaba lo que iba a decir, preparándome para el momento crucial. Por fin llegó el momento. El padre Enrique se volvió hacia mí. «Carmen, ¿aceptas tomar a Javier como legítimo esposo? Amarle y quererle en la alegría y en la tristeza. En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sentía todas las miradas clavadas en mí, la expectación palpable en el aire. Javier me miraba. Su sonrisa empezaba a vacilar. Ante mi vacilación, respiré hondo. Era ahora o nunca. Yo no puedo. Estas 3 palabras parecieron resonar en toda la catedral. Un murmullo de sorpresa recorrió la congregación. El rostro de Javier pasó de la confusión a la incredulidad. Carmen murmuró con voz temblorosa. Me volví hacia la asamblea, sintiendo que me invadía una extraña calma. Lo siento, pero no puedo hacer esto. No puedo empezar nuestra vida juntos con una mentira. Los murmullos se intensificaron. Por el rabillo del ojo, vi a Dolores levantarse de repente, con el rostro pálido. Hace unas semanas continué, con la voz cada vez más alta, y me pidieron que quitara a mis padres de la lista de invitados para hacer sitio a contactos importantes. Me dijeron que era por nuestro futuro, por nuestra carrera. Pero ¿qué clase de futuro puedes construir si excluyes a los que quieres? Me volví hacia Javier con lágrimas en los ojos. Te quiero, Javier, pero no puedo ser la mujer que tu familia quiere que sea. No puedo negar mis valores. Mi familia por conexiones sociales. En la iglesia se desató el caos. La gente se levanta, habla en voz alta, algunos parecen indignados, otros confusos dolores. Se acercó a mí, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti. Pero antes de que pudiera continuar, las puertas de la iglesia se abrieron de par en par. Entraron mis padres, seguidos de mis amigos más íntimos. De repente, la congregación se quedó en silencio. Papá, mamá, dije, sintiendo que un enorme peso abandonaba mis hombros, se acercaron a mí, ignorando sus caras de asombro. Mi madre me abrazó y murmuró palabras de consuelo. Me volví por última vez hacia Javier, que no se había movido, congelado en su sitio. Lo siento, Javier. Espero que algún día lo entiendas. Con un movimiento lento, me quité el velo y lo coloqué sobre el altar. Luego, ante la mirada atónita de toda la congregación, bajé los escalones del altar de la mano de mis padres. Al pasar junto a Sofía, vi lágrimas en sus ojos, pero también orgullo. Me dio ánimos con la cabeza. El trayecto hasta las puertas de la iglesia me pareció interminable. Sentía todas las miradas clavadas en mí, oía los murmullos sorprendidos, las exclamaciones indignadas, pero, extrañamente, me sentía más ligera que en semanas. Cuando por fin atravesamos las puertas de la Sagrada Familia, me deslumbró momentáneamente la luz del sol. El aire fresco en mi cara fue como un soplo de libertad. Bajamos los escalones, sin hacer caso de los fotógrafos que se agolpaban frenéticamente a nuestro alrededor. Al final de la escalera nos esperaba un taxi. Sofía había pensado en todo. Mientras subíamos al coche, eché un último vistazo a la majestuosa catedral. Una parte de mí estaba triste por lo que podría haber sido,
pero otra parte, más fuerte, sabía que había tomado la decisión correcta. El taxi despegó, alejándonos de la Sagrada Familia, de Javier, de la vida que casi había elegido. No sabía lo que me deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba deseando descubrirlo. El taxi avanzó a toda velocidad por las calles de Barcelona, alejándonos de la Sagrada Familia y del caos que yo acababa de provocar. El coche iba en silencio, cada uno ensimismado en sus pensamientos. Mi madre me cogía de la mano, apretándola suavemente de vez en cuando para asegurarse de que estaba allí. Mi padre, sentado en el asiento delantero, miraba con frecuencia por el retrovisor, con el rostro dividido entre la preocupación y el orgullo. De repente, la realidad de lo que acababa de hacer me golpeó con fuerza. Había dicho que no me había negado a casarme delante de cientos de personas, había escandalizado a la alta sociedad barcelonesa, probablemente había arruinado la reputación de la familia de Javier y tal vez incluso había puesto en peligro su carrera. Una oleada de pánico amenazó con invadirme. Respira, cariño, murmuró mi madre, percibiendo mi confusión. Hiciste lo correcto. Respiré hondo, intentando calmar los frenéticos latidos de mi corazón. ¿Había hecho realmente lo correcto? ¿No había destrozado mi vida y la de Javier por puro egoísmo? El taxi se detuvo frente a un pequeño café del barrio de Gracia. Allí habíamos quedado después de la ceremonia. Sofía ya estaba allí. Habían salido de la iglesia poco después que nosotros. Se le iluminó la cara cuando nos vio llegar. «Carmen», exclamó mientras me abrazaba. «Estuviste. Increíble». Nos sentamos en una mesa apartada y pedimos los cafés que tanto necesitábamos. Durante un rato nadie habló. La adrenalina empezaba a desaparecer, sustituida por un cansancio abrumador. Entonces dijo por fin mi padre, rompiendo el silencio, «¿Qué hacemos ahora?». Esa era la pregunta del millón. ¿Qué iba a hacer ahora? Había pasado tanto tiempo preparándome para este día, planeando mi negativa, que no había pensado realmente en lo que vendría después. No lo sé, admití, con la voz apenas por encima de un susurro. Puedes venir y quedarte con nosotros todo el tiempo que necesites, se ofreció inmediatamente mi madre. La idea era tentadora, volver a mi ciudad natal, lejos de todo el caos, lejos de Barcelona y sus recuerdos. Pero una parte de mí sabía que solo sería una escapada temporal. Creo que me quedaré aquí, dije finalmente. Necesito afrontar las consecuencias de mis actos. Mis padres intercambiaron miradas y luego mi padre asintió. Estamos orgullosos de ti, Carmen. Decidas lo que decidas, siempre estaremos a tu lado. Estas palabras calentaron mi corazón, recordándome por qué había tomado esta decisión en primer lugar. ¿Por mi familia? ¿Por mis valores? ¿Por mí misma? De repente, mi teléfono, que había dejado en el bolso, empezó a vibrar frenéticamente. En la pantalla aparecieron decenas de notificaciones, llamadas perdidas, mensajes, alertas de redes sociales. El mundo exterior nos estaba alcanzando. Dios mío, murmuró Sofía, mirando su propio teléfono. Carmen, te estás volviendo viral. Me enseñó su pantalla. Los videos de mi rechazo en el altar ya circulaban por las redes sociales. Los hashtags Carmen Ditnon y Marie Fugeuse se estaban poniendo de moda. Sentí un nudo en el estómago. No había pensado en la repercusión mediática de lo que había hecho. En mi mente, se suponía que debía seguir siendo un asunto privado y familiar. Pero claro, con todos esos invitados importantes, ¿cómo podía ser tan ingenua? ¿Qué voy a hacer?, pregunté con el pánico creciendo en mi voz. Sofía me puso una mano tranquilizadora en el brazo. Lo solucionaremos juntos. Por ahora, te sugiero que apagues el teléfono y des un paso atrás. Asentí, agradecida por su calma y presencia de ánimo. Justo cuando iba a apagar el teléfono, apareció en la pantalla un mensaje de Javier. El corazón me dio un vuelco. Carmen, tenemos que hablar, por favor.
Les enseñé el mensaje a mis padres y a Sofía. ¿Respondo ignorarlo? Creo que deberías hablar con él, dijo mi padre tras pensárselo un momento. Ahora no, pero pronto. Los dos necesitáis cerrar este capítulo como es debido. Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a Javier me aterrorizaba. ¿Cómo podría explicarle mis actos sin hacerle aún más daño? El resto del día transcurrió entre brumas. Nos quedamos en el café, al abrigo del mundo exterior, hablando del futuro, de las posibles consecuencias, de lo que debía hacer a continuación. Sofía salió en un momento dado para recoger algunas cosas de mi piso, el piso que había estado compartiendo con Javier hasta esta mañana. Cuando regresó, su rostro estaba serio. Los paparazzi están empezando a reunirse fuera del edificio, nos informó. Creo que sería mejor que no entrarais ahora mismo. Empezaba a asimilar la realidad de mi nueva situación. No tenía casa, estaba en el centro de un escándalo mediático y acababa de poner patas arriba la vida de mucha gente. La culpa y la duda amenazaban con invadirme. ¿Y si he cometido un terrible error? Murmuré, más para mí que para nadie. Mi madre me cogió en brazos. Querida, escúchame. Seguiste a tu corazón, fuiste fiel a tus valores. Esto no es un error. Pero he hecho daño a tanta gente. A veces, intervino mi padre, hay que saber hacer daño para evitar un sufrimiento mayor a largo plazo. Evitaste un matrimonio que te habría hecho infeliz, que podría haber acabado en un doloroso divorcio años después. Sus palabras tenían sentido, pero la culpa persistía. Pensé en Javier, en el dolor y la humillación que debía sentir. Pensé en Dolores y Fernando, en su enfado y decepción. Aunque sabía que había tomado la decisión correcta para mí, no podía evitar sentirme culpable por el dolor que había causado. Caía la tarde en Barcelona, cuando por fin decidimos abandonar el café. Sofía me había reservado una habitación de hotel, un lugar discreto donde esconderme del mundo durante unos días. Justo cuando estábamos a punto de irnos, una figura familiar entró en el café. Era el padre Enrique. Nos vio enseguida y se acercó a nuestra mesa. Carmen dijo suavemente, me alegro de haberte encontrado. Me puse rígido, esperando un reproche, pero su rostro solo expresaba compasión. Quería deciros, continuó, que hoy habéis demostrado un gran valor. El matrimonio es un sacramento de amor y verdad. Al negaros a celebrarlo con mentiras, habéis honrado su verdadero significado. Sus palabras me conmovieron profundamente, aliviando parte de mi culpa. Gracias, padre, susurré con los ojos llenos de lágrimas. Me puso una mano amable en el hombro. El camino no será fácil, pero has tomado la decisión correcta. Nunca lo dudes. Cuando el padre Enrique se marchó, nos dirigimos al hotel. La noche había caído sobre Barcelona, transformando la ciudad en un paisaje de luces parpadeantes. Mientras caminábamos, no pude evitar pensar en todas las veces que Javier y yo habíamos recorrido estas mismas calles de la mano, llenos de sueños y planes. Cuando llegamos al hotel, mis padres me besaron tiernamente antes de marcharse. Habían decidido quedarse unos días en Barcelona, alojándose en un hotel cercano para estar cerca de mí. Llámanos cuando quieras si necesitas algo, insistió mi madre. Sofía se quedó conmigo, insistiendo en pasar la noche en mi habitación. No deberías estar sola esta noche, me dijo con firmeza. Una vez en el dormitorio, el cansancio del día hizo mella en mí. Me desplomé en la cama, aún con el vestido de novia arrugado. Sofía se sentó a mi lado y me acarició el pelo. ¿Quieres hablar de ello?, preguntó en voz baja. Sacudí la cabeza. No tenía fuerzas para hablar. No ahora. Lo único que quería era dormir y olvidar, aunque solo fuera por unas horas, el caos que había desatado. Pero dormir no fue fácil. Pasé la noche dando vueltas en la cama, repasando sin descanso los momentos del día. La expresión de sorpresa en el rostro de Javier, el enojo de Dolores y los murmullos de la multitud giraban en mi mente como un torbellino de emociones y arrepentimientos.
Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol comenzaron a filtrarse por las cortinas, me levanté con cuidado para no despertar a Sofía, que dormía en el sofá. Me acerqué a la ventana y observé cómo Barcelona cobraba vida. La ciudad parecía igual que siempre, pero para mí todo había cambiado. En unas pocas horas había perdido un prometido, una familia política y tal vez incluso algunos amigos. Sin embargo, había ganado algo mucho más importante, fidelidad hacia mí misma. No tenía claro lo que me esperaba en el futuro. Sabía que los días por venir serían complicados, llenos de explicaciones, enfrentamientos, y quizás incluso amenazas si la familia de Javier decidía buscar venganza. Pero, por primera vez en semanas, sentí una paz profunda. Ya no era la novia que huía, ahora era simplemente Carmen, una mujer que había encontrado el coraje de ser fiel a su corazón, sin importar las consecuencias. Mientras el sol ascendía, llenando las calles de Barcelona con su luz, sentí una chispa de esperanza encenderse en mi interior. Lo que fuera que el futuro me tuviera preparado, estaba lista para enfrentarlo con el apoyo de mi familia, mis verdaderos amigos, y sobre todo, conmigo misma.